Señores, vamos a continuar con nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy y me refiero nada más y nada menos que al incremento número 226. Y con eso en mente, pues vamos al trono de la gracia. Ahí les voy a poner una fotografía muy interesante que ya se la quité, pero ya van a ver algo muy interesante. Vamos al trono de la gracia para hacer uso de la provisión divina de la confesión, porque nos podemos salir de comunión con un pensamiento, señoras y señores, y el interés de nosotros es caminar con el Señor, donde tenemos todas las garantías, todo lo que es bueno, todo lo que es afable y perfecto. Tomamos un minutito entonces para hacer eso, el uso de la confesión de nuestros pecados, y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estamos estudiando y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Terminamos la clase anterior hablando de la autoridad y nos hicimos la pregunta, ¿dónde aprendemos acerca de la autoridad? Y bíblicamente la autoridad se aprende en la casa, con los padres. Por eso el quinto mandamiento. Por lo menos así debería ser, como lo dice la palabra de Dios, pero eso no siempre ocurre así. Recuérdense que la destrucción que ocurre dentro del ámbito familiar es tremenda. Cuando un hombre se va de la casa o cuando tienen hijos fuera del azar o cuando pasan esas cosas, entonces no hay las dos figuras que ayudan a criar a los hijos. Y eso lo que ocurre es que pues las personas están ausentes y no hay quien les enseñe, y para la familia no hay sustituto. La familia es la que le enseña porque uno como padre tiene el mejor interés para sus hijos, ¿okay? Porque ama a sus hijos y quiere que les vaya bien. Entonces uno le trata de enseñar a ellos todo, lo que es necesario. Ahora, yo les digo una cosa que no es imposible, porque, por ejemplo, yo cuando tenía 9 años, mi papá murió. Y yo solamente tuve mamá, pero tuve una mamá espectacular. Estamos trabajando 2 trabajos, 3 trabajos, pero tenía tiempo para enseñarnos a nosotros cosas maravillosas. O sea que se puede hacer, pero es más fácil hacerlo con las dos parientes en la casa. Y por eso él quiere que las familias, que el matrimonio existe y que sea fuerte el matrimonio. Entonces, aquí el tema es el honrar a tu padre y a tu madre, y eso no significa que tú aceptas todo lo que ellos hacen, pero sí significa honrarlos, o sea, respetarlos, porque ellos son los que están encargados pues de la familia, y los niños no están encargados de la familia. Y eso es algo que nosotros tenemos una ventaja extraordinaria con los niños, porque ellos están creciendo y ellos no saben nada, y nosotros somos los que les estamos enseñando, los estamos inculcando. O sea que le llevamos una gran ventaja a ellos, ¿verdad? Es más, nos tienen que ver así, o sea, ¿sí me explico? Nosotros somos su autoridad y nosotros debemos utilizar ese tiempo para formarlos, para que les vaya bien. El interés de nosotros es que les vaya bien a ellos, que no los maltraten, que sean aceptados, ¿verdad? Y eso es muy importante porque para ellos es maravilloso, porque les abre las puertas posteriormente. Como niños educaditos que son, no son una delicia los niños educados. Nosotros tenemos las hijas aquí de esta persona que está presente, no digo nombre porque estamos en la internet, pero una maravilla verlas, cómo vienen y saludan. Óyeme, qué lindo. ¿Tú no vas a querer una persona así? Claro que sí. Porque se hacen querer, se les abre las puertas. Estás predispuesto a hacer cosas por ella, porque es algo que te nace, porque ellas mismas se prestan para eso, porque están bien entrenadas, porque tienen educación, cosa que aquí se ha desaparecido. Los niños entran como perro por su casa, no le dicen hello a nadie. ¿Okay? O sea que es algo muy difícil, y eso hay que mantener en el ritmo, porque se olvidan, entran en la sociedad después y se olvidan de todo eso, pero algo les queda posteriormente. Cuando llegan adultos ellos se van a dar cuenta del asunto. De todas maneras, aquí es la mamá y el papá que están encargados, y la mamá y el papá son la autoridad bajo la palabra de Dios. Eso es algo importantísimo. Ahora, permítame darles 2 puntos importantes, y los 2 están basados en los estudios recientes que se han hecho. 2 de estos han sido publicados, o sea que no es asunto de que yo les estoy inventando algo. El primero es que claramente el éxito en la educación es una función de la familia. Ahora, nosotros sabemos que hay un problema grave dentro de la educación. El problema grave dentro de la educación, con excepción de muy pocos lugares, porque sí hay excepciones, pues aquí el empuje de la UNESCO, que es el brazo educativo de las Naciones Unidas, ha impulsado una agenda terrible que destruye a los jóvenes, y de esa manera también destruye a las familias, porque lo que ellos proponen es dañino.
para el matrimonio. ¿Sí se dan cuenta? Pero de todas maneras, si ustedes se van a dar cuenta de eso, y si no lo creen, fíjense en los últimos nombres de las personas graduadas cuando ustedes vean cuadros de honor y cuando vean las becas de educación. ¿Cuál es la realidad de la mayor parte de los jóvenes que están recibiendo becas de educación hoy en día? ¿O a qué grupos sociales pertenecen ellos? ¿A los asiáticos? Sí, a los asiáticos. Los asiáticos, los pakistanes, los hindúes. Sí, eso es lo que... Tú vas a una... Yo estuve cuando se gradúa William, que es uno de mis el hijo de la hermana de mi esposa. Se gradúa de ingeniería en la Universidad de Houston. Ahí había el 94-95% de asiáticos, de hindúes y de pakistaníes, graduándose en ingeniería. Entonces, ellos, no, es algo interesante. Ustedes se ponen, bueno, ¿y por qué son ellos los que tienen que estar ahí? ¿Por qué no hay más blancos? Imagínate, que hay mucho más blanco norteamericano que asiático, pero no los ves. Ves una o dos caras pálidas nada más. Lo demás no lo ves, porque no están haciendo nada, pues. Ellos respiran el mismo aire, viven en la misma sociedad. Entonces, ¿por qué es que estos jóvenes asiáticos reciben todas estas becas de educación y estos reconocimientos? ¿Por qué ocurre de esa manera? ¿Acaso sus genes o alguna otra cosa son el factor? Y la respuesta es no. Ahí el asunto es que la madre y el padre esperan que esos niños estudien porque vienen de situaciones muy difíciles y no quieren que sus hijos pasen por esas situaciones. Cuando tú huyes, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, y te vas con una mano adelante y una mano atrás y pasas por los horrores que ellos han pasado, ellos quieren que sus hijos lleguen a tener posiciones mucho mejores. Y claro está, ustedes ven ahí las caras de estas personas graduadas, ¿verdad? Miren ustedes cuántas personas se gradúan. Sí hay, aquí tengo otro, miren, un cara pálida y los otros además son asiáticos, ¿verdad? Y estamos hablando de personas, es increíble por qué sucede todo eso. Aquí el asunto tiene que ver entonces con la familia, tiene que ver con la familia, la unidad social básica. Esto es inescapable en la Escritura, pues. Es una familia, es la madre y el padre que transmite la cultura y las expectativas, no la iglesia, ni tampoco la escuela dominical. Y eso es, no es tampoco el colegio público, mucho menos, pues. Esto no es la UNESCO, es la familia, que es la tercera institución divina. Esto lo pueden ver una y otra vez, pues con estas cosas que yo les presento. Esta es la UNESCO, que es la que propone todo esto. Ustedes pueden ver la UNESCO. Estas son las Naciones Unidas proponiendo el sistema educativo del globo terráqueo, señoras y señores, que destruyen. Por eso yo les digo que a veces es mejor enseñarles en la casa, que lean la Biblia. El asunto es, yo lo que le dije a mi hija es lo siguiente, y ella lo ha visto conmigo, porque yo no regreso al colegio sino después a los 30 años, cuando ya estaba listo para estudiar y hacer las cosas que tenía que hacer. Porque yo no quería que ella entrara pues a estos colegios porque te las manipulan, los manipulan, tienes que coger muy bien. Aquí hay unos colegios que son muy interesantes, que son, por ejemplo, el Texas A&M es muy bueno, el Texas, el otro es, que es millonario son estos, y son muy conservadores, y eso ayuda muchísimo, porque ellos no permiten que entren ciertas agendas, porque tienen suficiente dinero, no dependen del dinero foráneo, no dependen del dinero de, por ejemplo, ¿cómo se llama? Arabia, que pone muchísimo dinero aquí para proponer ellos el sistema que les dice a la gente que los musulmanes están bien, que ellos no vienen aquí a hacer nada malo. ¿Sí se dan cuenta? Pero ellos lo que ponen es, la mayor parte de las mezquitas que se hacen vienen con dinero de ellos, y a la final, cuando ellos comienzan calladitos, pero después poco a poco, ustedes comienzan a ver la presión, comienzan a ver los cambios, comienzan a ver que hay un cambio cultural terrible, ¿verdad? Porque eso es así. O sea que es asunto que nosotros tenemos que ver. El asunto es que es la tercera institución divina, y yo a mi hija le dije, bueno, tú haz lo que tienes que hacer, y posteriormente, cuando tú quieras estudiar algo específico, ya formada, ya tú no vas a escuchar tanta tontería. Ahora, si tú formas a tus hijos desde el comienzo, ellos van a tener también una educación fuerte que hace un lado pues esos empujes. Pero es difícil, porque a esa edad son muy impresionables. ¿Se dan cuenta? Ellos quieren pertenecer a un grupo, o sea, no quieren estar aislados. Los jóvenes, hay dos partes en la vida del hombre que es así. Cuando eres joven, quieres estar en un grupo de personas, y cuando llegas a viejo también. Cuando llegas a viejo, quieres estar con un grupo de personas de tu edad, que puedan jugar y que puedan hacer cosas con ellos, etc. ¿Okay? Entonces, eso es una de las cosas que le digo.
Segundo, hay otro estudio científico de la ciencia observable. Ustedes ya saben la diferencia de la ciencia observable y la ciencia histórica. Y esto es muy importante a la luz de los argumentos propuestos por el campo homosexual patrocinado por las Naciones Unidas, de nuevo por la UNESCO, que está proponiendo eso, para socavar la familia, para socavar el matrimonio. ¿Okay? Miren, siempre ha existido el homosexualismo, eso no se va a acabar. ¿Okay? Por muchos motivos entra una persona a ser homosexual, por muchos motivos. ¿Okay? Por escogencia, por naturaleza pecaminosa, o también porque tuvieron ciertos problemas en su juventud, porque vienen de una familia que ha sido separada y son abusados. ¿Okay? Son abusados, se les queda grabado en la mente y puede que entren en ese tipo de actividad posteriormente. Pero ese no es el problema, porque ustedes ya saben que nuestro Señor Jesucristo murió por todos y Él sabe cuáles son los problemas de todas las personas y Él ama a todas las personas. O sea que en eso no hay problema. El asunto es que sí es el empuje es para destruir el asunto de la familia. Y es patrocinado no por las Naciones Unidas, por la UNESCO, y de paso es un ejemplo que echa abajo ese argumento, el que les voy a dar. Por ejemplo, el lesbianismo ahora está vinculado con la ausencia de un padre en la familia. ¿Oyeron eso? Los estudios indican que ese es el tema mayor. Y eso es muy importante porque ese empuje patrocinado por las Naciones Unidas y su brazo educativo, que es la UNESCO, quiere que nosotros pensemos que esto es un asunto genético, que es asunto de genética y no de la crianza o carencia de la misma. Pero si es un asunto genético, ¿cómo explicas entonces los resultados a los cuales estos han llegado con un estudio científico? ¿Vas a decir que los genes son diferentes en las familias con un padre débil o ausente? No, los genes siguen siendo los genes. Lo que pasa es que no hay protección y se presentan circunstancias en que las personas en su edad caen, o sea que es algo que tiene sentido. Y una vez que pasas esa línea, pues entonces es más fácil. Entonces, eso no tiene sentido, el hecho de que sea asunto de genes. Es la crianza o carencia de la misma. Y cuando tienes una familia disfuncional, hay un alto riesgo de abuso sexual en contra de los niños. Y eso puede tener efectos devastadores pues, posteriormente, no los genes. O sea que, de nuevo, aquí tenemos otro mal funcionamiento en las casas que tienden a propagarse a la próxima generación. Por ejemplo, si tú tienes un niño y tienes la madre se casa con otra persona y esa persona con la que se casa no te deja ver que tiene tendencias homosexuales. Entonces, esa persona viene y abusa de un niño que no ha tenido padre. ¿Okay? Abusa sexualmente del niño y el niño entonces vincula el asunto homosexual con el amor, ¿verdad? Porque así es que la amaba y no tiene nada de malo. Entonces, claro está que posteriormente eso es lo que va a buscar, pero ha sido destruido pues por este asunto de una familia que no funciona. Por eso les voy a comentar acerca del fracaso de los programas socialistas. Aquí tenemos una buena aplicación contemporánea de la palabra de Dios. Pues si la palabra de Dios es verdadera y si es una realidad que la familia es el origen, entonces es el terreno donde la planta crece, la familia, y claro está, si en realidad ese es el caso y las escrituras dicen que sí es, tenemos familias disfuncionales que producen frutas malas en la sociedad, frutas dañadas, y que nosotros le metemos billones y billones de dólares tratando de manejar el asunto de estas frutas dañadas, pero no trabajamos con el terreno y con la planta, sino con los síntomas. Entonces le das dinero y pones gente para que hable de los síntomas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, este es el motivo por el cual los programas sociales no funcionan muy bien, que digamos, porque están demasiado ocupados buscando los efectos de una causa a las cuales ellos nunca se dirigen. No se dirigen a las causas, entonces ¿cómo puede tratar? Ahí está viendo este asunto que me mandaste de Ken Hovind acerca de la evolución. Y él hace un argumento de las computadoras. Te pone una computadora cuando recién comenzaron las computadoras de este tipo, ¿verdad? Y yo me recuerdo que yo compré una computadora en las épocas esas que trabajaba como planificador de finanzas y asuntos de seguros y cosas de esas, de la IBM, que me costó $8,000. Para mí fue una inversión en esa época porque me ayudaba a vender, ¿verdad? Porque yo podía poner caso, era de lentísima, pero esa fue funcionando hasta que llega el momento que este tipo de computadora, pues esta computadora es 1,000,000 de veces mejor que la de antigua. Entonces, la comparación que hace es que ponen las computadoras a medida que va pasando el tiempo y se va mejorando.
A medida que la tecnología comienza a reducir el tamaño de las fichas y de las procesadoras, entonces todo es pequeñito. Esta computadora, anteriormente, para tener el poder que tiene esto, tenías que tener toda esta casa completa de computadoras. Computadoras grandísimas, porque no tenían el poder que tiene esta computadora. Entonces él dice, bueno, el argumento que tienen estas personas es el siguiente. ¿Cómo es que llegó la computadora de este punto a este punto de aquí? Pero no puede meter la mano humana para descubrirlo. O sea que la misma computadora se va generando a sí misma, que descubrió algo y entonces sacó ahora una nueva porción. Entonces descubre algo y pone una nueva. O sea, no tiene sentido. Si tú le sacas la mano humana y el intelecto humano, que es la que desarrolla todo eso, la computadora misma no puede pasar de esto a esto. No puede pasar de una computadora grandísima aquí y reducirse a sí misma por su propia cuenta y por la evolución a una computadora de este tamaño. ¿Quién va a hacer las microfichas? ¿Quién va a hacer todos los... ¿Sí me explico? Y eso es lo que hacen la ciencia y la evolución sin Dios. Ellos quieren sacar a Dios de la ecuación y decir que esto se desarrolló por sí mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ese asunto, lo mismo ocurre con estos asuntos sociales. No funciona. Y la razón del por qué, claro está, es que en realidad el gobierno no puede dirigirse a este problema. ¿Qué es lo que el gobierno puede hacer para reemplazar a la familia? Nada. No puede hacer nada porque es un diseño de Dios. El diseño de Dios es la familia. ¿Okay? La familia es una unidad social. Y cuando la familia se destruye, entonces hay problemas. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te puede poner a ti ya con uso de tu mente, pues porque nosotros cometemos muchos errores, pero con el uso de tu mente y con la provisión divina, formar una familia buena, estable, poderosa. Pero ya no se está jugando porque se está acabando el tiempo. ¿Me explico? A medida que pasa el tiempo, ya se acaba el tiempo. Es más, mírate en el espejo, lo que eras y lo que eres hoy en día. No es lo mismo. ¿Okay? Como decía una persona que yo conocía, lo lindo que eres y lo feo que te estás poniendo, ¿verdad? Porque así pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque así es. Entonces ya no tienes tiempo para jugar y para engañarte a ti mismo. Ahora es en realidad. Esto es, vamos en serio y aquí todo lo malo se quema. No queremos usar esto como un pie de uso. No vas a utilizar a nadie ni que te usen a ti porque ya no hay tiempo para eso. Tiene que ser un verdadero amor, un verdadero vínculo, ¿verdad? Y eso pues como seres adultos lo conocemos. ¿Somos perfectos? No, para nada. ¿Tenemos imperfecciones? Muchas. Pero el asunto es que si tú utilizas la palabra de Dios, esas asperezas la vas limpiando, no porque tú le estás diciendo a la persona que tiene que cambiar, porque eso no va a ocurrir. Tú no puedes cambiar a nadie. Aquí lo que cambia es la palabra de Dios. Por eso es tan importante venir a conocer la palabra de Dios, para permitir que Dios, con el espejo de la verdad absoluta, te vaya cambiando a ti y que tú quieras cambiar. Porque si tú no quieres cambiar, nadie te va a cambiar. ¿Quién te va a decir a ti que cambies? Y mientras más viejo, menos. Mientras más viejo, más. Ahora, cuando llegas a los 50, aquí las cosas se hacen como yo digo, ¿verdad? O sea que se pone más difícil el asunto. O sea que nosotros, ¿quién nos cambia? Dios. Dios es el que nos lo hace, pero tenemos que venir a Él. Y entonces las cosas se van perfilando, se van mejorando. Entonces, a menos de que la familia funcione, le podemos dar toda la lana al mundo para cambiar los resultados, pero no va a funcionar porque resulta que estamos dirigiéndonos al lado opuesto del problema. Y del lado opuesto no se puede arreglar. Y claro está que la cristiandad evangélica, juzgando pues por el rédito de divorcio que existe el día de hoy en nuestra comunidad, no está aplicando la palabra de Dios. O sea que no está en las mejores condiciones que la comunidad en total. Ahora, un asunto es que tú cometas los errores antes de conocer a Dios y otra cosa es que los hagas después de conocer a Dios. ¿Okay? Porque en todos lados se cuecen habas y nosotros somos imperfectos. Pero el matrimonio, por ejemplo, es algo que requiere que tú accedas. Hay algo que requiere que tú veas a la otra persona como persona y que de nuevo no la trates de cambiar ni trates de hacerla sufrir para que se acomode a tu manera de pensar, porque eso no va a pasar. Eso viene solo. ¿Cómo nos acomodamos nosotros a Dios? Por amor. El amor todo lo puede. Por eso dice la palabra que el amor todo lo puede. ¿Eso es por amor sí se puede. Entonces, pero no dice por amor es fácil. No es más fácil. ¿Okay? O sea, no va a ser fácil. Es por amor, y por amor, la definición del amor es que el amor no se fija en lo malo. Porque no hace cuenta de las transgresiones, no hace cuenta de los malos, no hace cuenta de las cosas que son dañinas, sino que ve lo bueno y que siempre se fija en algo que va a producir. Entonces eso produce.
Ahora, yo sé que hay personas que dicen que la madre y el padre no están equipados como maestros de escuela. Pues bien, sí, en muchos casos sí es verdad. Pero la contraparte de esto, si ustedes le preguntan a cualquier maestro que está en el sistema educacional, en la escuela pública, todos le van a decir que tienen que perder más del 30 o 40% de su tiempo en las clases disciplinando a los niños. Porque estos niños vienen de casas donde no aprenden absolutamente nada acerca de la disciplina. O sea, de la autoridad. No conocen lo que es autoridad. Quieren hacer lo que les da la gana. Son como radicales libres. ¿Saben lo que es un radical libre? Cuando ustedes en el cuerpo humano hay radicales libres que se disparan. Eso es lo que causan el cáncer. Por eso la vitamina C y las cosas de este tipo. Sí, el oxidamiento de las células, sí. Por eso es que dice que la vitamina C y ese tipo de comida hace que se peguen esos radicales libres que causan esa oxidación y no causen daño. Pero es lo mismo que pasa en la sociedad. Estos niños son radicales libres que destruyen. Los dejan y ellos destruyen porque no se acatan a ninguna autoridad. Ellos son su propia autoridad. Los radicales libres en el cuerpo no se acatan a ninguna autoridad. Hacen lo que les da la gana. Entonces causan ¿qué? Cáncer, causan problemas y matan al lugar donde ellos viven. Entonces, o sea que puedes tener el mejor de los maestros en las escuelas públicas, pero si tienes un caos en el aula, aún el mejor maestro no puede enseñar bien bajo esas condiciones. O sea que en la casa hay algo muy interesante, que en la casa hay un vínculo de amor y hay el deseo de los padres de que a sus hijos les vaya bien. Ahora, hay excepciones como todo, ¿verdad? Pero ese es, en la mayor casos, eso es lo que existe. Ahora, en las últimas 2 décadas, el crecimiento de la escuela en la casa ha hecho a las familias muy, pero muy coherentes. La coherencia en la familia es muy importante. O sea, aquí en los Estados Unidos casi nunca ves a los jóvenes con los padres y con los abuelos, ¿verdad? Casi no se ve cada quien por su propio lado. Pero las familias coherentes que tienen 2 y 3 generaciones, hasta 4 generaciones, son maravillosas porque aprenden de seres amados cosas maravillosas. O sea que es algo maravilloso y no hay esa discriminación por edades. No, señor, hay amor. Eso es muy lindo. Así deben ser las sociedades. Pero cuando existe el problema socialista, entonces eso se va cundiendo en el área de la diversificación. Que los viejos por allá y los jóvenes por acá. Y tú encárgate de lo tuyo, yo me encargo de lo mío. Y están ahí con el teléfono y el otro por el otro haciendo cosas. ¿Sí me explico? O sea que se va destruyendo la tela de la sociedad. Se va rasgando. Entonces, se ha hecho a través de este asunto del crecimiento de la escuela en la casa, se ha hecho muy coherente la familia. Eso es lo que ustedes ven con los asiáticos. Los asiáticos son muy coherentes. Ahí tú ves al hijo, al padre, a los abuelos y a los tatarabuelos. Todo el mundo está unido y hay un respeto de abajo para arriba increíble. Porque hay de que el nieto no le haga la venia al padre, al abuelo. Pues ahí se le van arriba y para que aprendas a respetar, ¿verdad? Entonces, hay respeto, hay autoridad, estas personas les va bien. Entonces, el asunto es que estas personas que tienen estas familias en la casa, estas escuelas, se han tenido que sacrificar económicamente porque uno de los padres tiene que estar ahí, ¿verdad? Ahora, cuando yo oigo de alguien que trata de echar abajo el movimiento de la escuela en la casa, si están en la escuela pública, particularmente pues, en las uniones de los maestros, mi respuesta para ellos es que deberían tener vergüenza. ¿Por qué? Porque si ellos pueden hacer su trabajo bien hecho, no hubiera el movimiento de escuelas en la casa. Pero es necesario que esto ocurra en la casa. ¿Por qué? Porque si no vas a tener problemas. Es preferible que nuestras hijas se casen. Es preferible. Porque ahora vas a tener bajo un lugar, vas a tener las cosas. Si tienes formación bíblica, eso es tremendo porque ayuda. Les digo todo esto porque si tú puedes encontrar un colegio donde el cual tienes que pagar para que tengas un currículum que les enseña las cosas que valen la pena a los hijos, está bien. Pero hoy en día con esto, ¿verdad? Con el internet y con las cosas que se proponen, es dificilísimo. ¿Qué batalla tan fuerte se tiene que librar? ¿Verdad? Pero no hay otra alternativa. Más involucrados tienen que estar los padres con los hijos, inculcándoles todos los días la verdad. Entonces, el único motivo por el cual hay un movimiento de esas escuelas en la casa se debe al sistema, que el sistema ha fracasado. Han sacado a la ley de Dios a las escuelas y ahora utilizan millones y millones de dólares de impuestos que pagan las personas que trabajan y todavía así fracasan, no pueden arreglar el problema. O sea que no le echen la culpa pues al movimiento de la escuela en la casa.
La culpa la tiene el movimiento de las Naciones Unidas con su agenda educativa a través de la UNESCO, que está destruyendo a los jóvenes. Y el movimiento pues, de la escuela en la casa simplemente es una reacción al fracaso de las escuelas públicas. Y le estoy diciendo todo esto porque son dos puntos importantes que se dirigen a la autoridad, a lo que es la autoridad. Pues bien, entonces, cuando llegamos a la sección de la autoridad en la Escritura, con lo que estamos tratando es con la estructura social. La estructura social, una manera de ver cómo se teje la sociedad, cuáles son los métodos utilizados, y eso es un asunto pues, muy importante. Los Estados Unidos se inician bajo un sistema judeocristiano. No todos eran judeocristianos. Había muchas personas incrédulas, pero era tan fuerte la ética que las demás personas se apegaban a esa ética, aunque no fueran cristianos. ¿Okay? O sea que todo el mundo se entendía. Entonces, veamos la estructura pues, de la autoridad en la Biblia. Y aquí tenemos 4 partes, y aquí se las pongo en la pantalla. Si le quieren sacar una fotografía, pues bien pueden, porque hay un orden específico ahí que comienza con los jueces, reyes, levitas y profetas. Entonces, de Deuteronomio 16, capítulo 16, versículos 18 hasta el capítulo 17, versículo 13, vamos a ver a los jueces. O sea, vamos a ver esto por incrementos. Después, en Deuteronomio 17, del 14 al 20, vamos a ver los reyes, la oficina de los reyes. Después, en Deuteronomio 18, del 1 al 8, vamos a ver a los levitas. Los levitas eran los sacerdotes que guiaban a la nación. Recuerden que esta es una teocracia, ¿verdad? Y Dios era el que gobernaba y lo hacía por medio de estas personas. Y después en Deuteronomio 18, del 9 al 22, vamos a ver a los profetas, porque Dios sabía que posteriormente iban a venir eventos futuros que el pueblo necesitaba saber para que vieran lo que era el manejo divino de la historia y lo que le esperaba al pueblo con Dios. Entonces todo esto es muy importante y lo que vamos a hacer pues es estudiarlo cada uno con lujo de detalle. Pues bien, entonces veamos este asunto comenzando con Deuteronomio 16, 18. Y vamos a ver desde el versículo 18 hasta el capítulo 17, 1 en este momento y después subimos del 1 al 13 en el 17. Ahora, si ustedes ven el capítulo 17, 2, antes de ver los otros, ahí se inicia la ley por casos. Esas son las reglas de evidencia que utiliza un juez. Recuérdense que a los fariseos se les conocía como los doctores de la ley. ¿De cuál ley? De la ley mosaica. ¿Okay? De la ley mosaica. Entonces, veamos a Deuteronomio 17:2. Fíjense que estamos avanzando paulatinamente todo esto. Si se encuentra en medio de ti, en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, violando su pacto, ¿verdad? Después le dice lo que tienen que hacer. Primero le dice, si esto ocurre, esto es lo que tienen que hacer. Aquí están las evidencias. Primero hay que presentar evidencias. Y la ley mosaica exige 2 testigos mínimo. No puedes, por el acusamiento de una sola persona, formarle caso a otra persona. Tiene que haber 2 o más. Entonces, y esas son leyes que se utilizan el día de hoy, señoras y señores. Ahora hay otro asunto interesantísimo con el advenimiento de la tecnología, que se puede utilizar no solamente si no hay testigos oculares de los eventos, que a veces hay crímenes que no se ven, se permite los testigos científicos de la DNA, que ubican a la persona en el lugar de los hechos. ¿Okay? O sea que, claro está que esto era para aquellas épocas, en las épocas que se inicia pues Israel y en el transcurso de esos años que nada cambió. Por 1440 años las cosas no cambiaban, había más población, más comercio, pero ahí no hubo electricidad descubierta, ahí no se descubrió los viajes por avión, ahí no se descubrió el teléfono, ni se descubrió nada de eso. ¿Okay? O sea que todo se movía muy paulatinamente, no habían viajes, no habían esos barcos de grandes comercios, nada de eso, ¿verdad? O sea que era muy lento todo y ellos tenían, esto era suficiente para que ellos supieran lo que estaba pasando. Entonces, estas son las reglas de evidencia y de juicio. Aquí es donde vamos a encontrar lo que sucedió y aquí está el castigo. Y después viene la sentencia. Después que si encuentras a la persona culpable, viene la sentencia y la sentencia te tiene que acomodar con el delito. ¿Okay? ¿Qué nivel de delito es el que la persona incurrió? ¿Y cuál es la pena que atañe a ese tipo de delito? Entonces, o sea que es obvio que el capítulo 17.2 comienza con una sección de ley por casos.
¿Okay? Pues bien, ahora tenemos un problema porque si comenzamos con el versículo 18 del capítulo 16, ¿verdad? Ahí vemos que comienza a hablar acerca de juzgar. Ahora fíjense, y se los voy a poner aquí en la pantalla y se los voy a dejar puesto y les voy a hablar de esto. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno. ¿Sabía Dios que los jueces se prestaban para ser sobornados? Sí. ¿Okay? Miren, en los lugares donde está muy metida la droga, ¿okay?, y estos carteles, esa gente compra jueces a la diestra y a la siniestra. ¿Okay? Y ustedes podrán entender el por qué. Porque ellos no van directamente al juez y te dicen te van a matar. Ellos van allá y te presentan la fotografía de tu familia. Mira, esta es tu esposa, estos son tus hijos que están en tal y tal lugar. Y tú aceptas estar con nosotros, plata o plomo, en otras palabras. Nosotros te vamos a pagar una cantidad de dinero extraordinaria y tu familia va a estar bien, pero tú tienes que estar con nosotros. Si no, pues le vamos a dar plomo a tu familia y a ti. Simplemente aquí se muere Sansón y sus filisteos y nosotros vamos a hacer desastre con ustedes. Entonces es muy difícil que una persona pues se niegue a hacerlo. Lo único que puede hacer es que, si no quiere hacer eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retirarse, se va del país, se retira. Entonces ellos tarde o temprano van a comprar personas. O sea que eso, la ley que se imparte va en descenso porque ninguna persona quiere hacer eso. O finalmente terminan encapuchando a los jueces y dándoles nombres ficticios. O sea, cambia la dinámica. ¿Por qué? Por el temor que tienen. Entonces es muy difícil cuando se permite que suba el hampa y el crimen, echarlo para abajo. Entonces Dios sabía, pues, nombrar para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da según tus tribus, y aquellos juzgarán al pueblo con juicio. No torcerás la justicia, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la palabra del justo. La justicia, y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Miren qué interesante. Si tú no haces esto, no vas a poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Fíjense lo que ha pasado en los países donde entra el comunismo. Ellos hacen el mismo sistema, que ellos sobornan y ponen a las personas que ellos quieren para que juzguen de acuerdo con lo que ellos quieren. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el pueblo? Se retira, viene el éxodo masivo. Te quedaste sin país. Así de simple. ¿Okay? Porque tú tienes el país pero no puedes ir, y si vas a estar con temor. ¿Okay? O sea que ya no es lo mismo. O sea, puedes ir de visita pero no vas a ir a establecerte allá. ¿Por qué? Porque es un peligro. Vas a perder todo lo que tienes. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. El acera eran estos postes que tenían destinaciones fálicas, ¿verdad? Y él no permitía esto. Ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Y el versículo 1 del 17, no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Fíjense lo que está diciendo. Al Señor tu Dios no le traigas holocaustos dañados, cojos, rencos, defectos de algún tipo, o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor. Dios es santo, santo, y lo que tú das tiene que ser bueno. Entonces, uno por uno, Deuteronomio 16, 18. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Número 1. Número 2, en el versículo 19, dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas. Cuando dice acepción de personas, estamos hablando del rico o del pobre, del poderoso o del débil. ¿Okay? Ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte la palabra del justo. Y en el versículo 20 dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea que le da tres cosas importantes y le da esa advertencia de que la ley se tiene que llevar a cabo justamente. Y después de la nada aparecen estos tres versículos que nos hacen pensar por qué están aquí estos versículos. Porque no tienen nada que ver con el contexto. Y estos no parecen seguir lo que acabamos de leer y no parecen encajar muy bien con la próxima sección. ¿Y cuáles son? Bueno, el del 21
Deuteronomio 16, 21 dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios y que te harás para ti. Primero le está exponiendo la ley, ¿verdad? De lo justo, de la justicia. Pero de repente brinca aquí. Y después en el versículo 22 dice, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece al Señor tu Dios. ¿Okay? Y después dice, no sacrificarás al Señor tu Dios buey y cordero que tenga defecto de ninguna perfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. O sea que ustedes pueden ver que esos tres, para nosotros, de la manera que lo leemos, está fuera de contexto, porque dice eso en estos momentos. Y claro está, pues más adelante entra en la defección religiosa. La defección religiosa, o sea que las personas se retiran de lo establecido por Dios. Y aquí podemos ver una conexión entonces. Pero antes de entrar a esa conexión, vamos a regresar un momento al versículo 18 y veamos las oficinas y los jueces. Y mientras hacemos eso, queremos ver cómo Dios había establecido la ley. ¿Okay? Entonces, a medida que hace la transición de Egipto a través de los 40 años en el desierto, a través de las conquistas y hasta el fin, Moisés explica estas 4 etapas de transición. Obviamente, pues que tenemos que comenzar con un grupo de personas que no tienen un orden social, los primeros que salen de Egipto. Y claro está, hay millones de personas que han sido sacadas de una sociedad egipcia. Y claro está, se encuentran diseminados en este momento por el desierto. Van al rumbo que les diga Moisés. Ahora, esto no son 4 o 10 personas, o 40 personas, o 200 personas, o 1000 personas. Son millones de personas dispersadas en el desierto. ¿Okay? Millones, es un campamento completo. Entonces, ¿qué tipo de orden social tenemos ahí? Pues bien, veamos cómo es el orden pues, divino de lo que tiene que hacer para llevar a cabo la justicia. Primero, el orden se inicia con Jehová. ¿Y cómo lo define? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Porque si tú no amas al Señor, no te vas a acatar a estas cosas. Ahora, una pregunta que les quiero hacer. ¿El pueblo que salió de Egipto entendía lo que era la autoridad? No. Sí. La entendía completamente porque estaba bajo una tiranía total y completa. Ellos tenían que hacer lo que les decían, punto. Aquí no te vas a poner al 2 por 2. ¿Correcto? Tenemos que ver eso. Bajo una tiranía, ponte a decirle que no a la autoridad, es lo que te pasa. Del faraón, sí, correcto, la autoridad del faraón, la autoridad de Egipto. ¿Okay? Entonces aquí el orden se inicia con la autoridad de Jehová. Ellos conocían lo que era la autoridad. ¿Okay? Y después, debajo de él, la ley mosaica que se le dio a Moisés en el monte Horeb, que el pueblo entero escuchó. Y bajo la ley está Moisés. Él mismo se sujeta a la ley y Moisés es el que gobierna el pueblo en estos momentos. Y después tenemos las 12 tribus con sus ancianos. Ahora, el movimiento que se hacía era que 1 millón y pico de personas, casi 2 millones o 3 millones de personas, incluyendo las mujeres y los niños, cada uno estaba bajo la autoridad del jefe del clan o el jefe de la tribu. Entonces ahí tienes una dispersión de 12 tribus. De 12 tribus, ya si tienes 3 millones de personas, ahora puedes, si son impartidos de la misma manera, divides 3 millones entre 12. Entonces ya no son tantos, ya son menos. ¿Qué tiene calculadora? 3 millones dividido entre 12. A ver. Alguien rápido, veloz en la matemática. ¿Ah? Como 300 y pico mil cada uno. 3 millones dividido, no, eso es un poquito más. 3 millones dividido entre 12 tribus. 250.000 cada uno. 250.000 personas en cada tribu. Entonces, en las tribus se daba también cierta autoridad, porque una persona no se puede comunicar con 250.000 personas, como comprenderás. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un orden que se va estableciendo poco a poco en la travesía, pero no es completo, no es total, no es bien diseñado. Ahí las personas que lo están haciendo no tienen la palabra de Dios completamente, o sea que tienen problemas. Lo que traen es lo que están trayendo en su bagaje o en sus maletas de Egipto. Es lo que tienen, es lo que conocen como tal. Entonces, eso nos hace regresar hasta Éxodo 18 y podemos ver que este es un verdadero problema en el cual Moisés se ha metido. Un tremendo problema. Ahora tiene un pueblo enorme que tiene que manejar.
Y de paso, este es un gran ejemplo acerca de la gerencia y de cómo organizar las cosas, porque Moisés tenía un problema relacionado con la gerencia, grande. Pues, primero que él no quería hablarle al pueblo porque tenía miedo que no le hicieran caso y que tartamudeaba, etcétera, que ponga a tu hermano y Aarón es el que habla por él. Entonces Dios hace de Aarón su vocero y a Moisés el que está presentando a Dios. Pero claro está, posteriormente, pues, el recalcitrantemente, pues él va entrando hasta que accede totalmente a seguir, pero ahora se encuentra que tiene el liderazgo es enorme. Ahora, ¿de dónde salió él? ¿De dónde salió Moisés? De la casa del faraón. Ahí había todo tipo de autoridad y ahí había todo tipo de manejo de lo que era una nación enorme. O sea que él es el único que tenía toda esa información. Recuerda que Moisés era un sabio. Moisés era genio en por lo menos 4 o 5 o 6 áreas diferentes. Moisés. Entonces, y tenía una memoria fotostática, como comprenderán, porque cuando sube al monte, Dios le dice todas estas cosas, él se las graba y las escribe. O sea que tenemos a alguien que es sumamente inteligente. Entonces, pero tenía un problema relacionado con la gerencia. El hecho de que seas muy inteligente no significa que no puedes fallar en ciertas cosas. Se te escapan de la mano como cualquier ser humano. Lo maravilloso del Antiguo Testamento es que en realidad pues, nos permite ver a un pueblo manejando problemas reales. Y eso nos ayuda a nosotros el día de hoy. Entonces vayamos a Éxodo 18, del 13 al 16. Y aquí les voy a poner lo que sucedió. Dice lo siguiente. Pues voy a leer esto y vamos a concurrir aquí, a terminar aquí, pero la próxima semana lo vuelvo a leer. Vamos a iniciar la clase leyendo esto de nuevo, ¿okay? Para que lo tengan en mente. Y aconteció que al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Fíjense ustedes. Eso en Éxodo 18. Y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es eso que estás haciendo por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene para mí para consultar a Dios. Y cuando tiene un pleito vienen a mí y yo los juzgo entre uno y el otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Okay? En esto vamos a comenzar la semana que viene, porque esto es lo que nos da a nosotros el orden que va a existir. Pero vamos a ver de dónde viene todo ese orden. Entonces aquí concluimos esta sección y la semana que viene comenzamos en la misma. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas instrucciones que son tan valiosísimas, pues no solamente para el pueblo de Israel, sino para nosotros el día de hoy. Te damos las gracias y te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.